Ahora bien, gran parte de la discusión en los últimos días se ha centrado en esta amenaza que ha hecho Donald Trump con imponer los aranceles del 25% y sobre todo por este tema del el tráfico de drogas, sobre todo el fentanilo. Él también habla sobre la migración. Lo que hasta ahorita sabemos que es un planteamiento que mantiene y que de hecho alimentó a lo largo de su campaña es este de las deportaciones masivas que ha encontrado de alguna forma eco en estados como Texas, donde incluso ahí se están hablando de brindarle este tipo de centros de detención que los hechos son una especie, un símil como campos ahí de concentración de migrantes. Aquí la pregunta es, clave, ¿cuánto generan los migrantes en Estados Unidos? Porque siempre se suele hablar de ellos, de los paisanos, de nuestros paisanos, sobre todo de los republicanos, en términos despectivos, como si fueran, no sé, un tipo de plaga, lo peor y demás, cuando realmente, aquí lo hemos dicho, se trata de un sector, de un motor básicamente que sostiene esta gran economía estadounidense. Sin los migrantes difícilmente podríamos estar hablando del tipo de economía que tienen ellos, sobre todo por un indicador que muestran distintos estudios. Un declive poblacional en general de los nativos, digámoslo así, porque, bueno, los nativos realmente son a los que exterminaron los primeros colonos que llegaron ahí. Hablo de los estadounidenses blancos, para así entenderlo, porque ellos así se ven como los nativos, ellos. Hay una reducción que tienen en ese sentido y por el contrario, quienes han estado aumentando es la participación de los latinos, porque tienen que cubrir de alguna manera esa demanda, esos huecos de trabajo para poder darle sostén a ese tipo de, pues, de economía, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la contribución que tienen los migrantes, de acuerdo con distintos cálculos, contribuyen con 2.2 billones de dólares anualmente. A eso estamos hablando que es el 8% del PIB, de acuerdo con unos cálculos que hacen en una publicación de The Conversation, que hablan que básicamente es del tamaño de la canadiense. A esto hay que sumar otros factores, como mencionaba, que es el poblacional, que eso es demasiado importante porque van a necesitar esa mano de obra para poder mover esa mano por toda esa economía que difícilmente la van a poder encontrar ahí en casa, y precisamente es donde entran los migrantes. Y también hay que recordar un dato que le venía repitiendo desde la semana pasada: son 30 millones quienes trabajan en este país. De ellos, alrededor de 22, 23 están ahí de manera legal. Es una minoría los que no tienen documentos, pero aún quienes no los tienen, claro que le dan un soporte y una base, porque los emplean para hacer muchas veces esos trabajos que otros no quieren hacer y que les permiten, insisto, a darle sostén a esta economía. Pero bueno, me gustaría que vieran este video que hizo nuestro compañero Alfonso López Dávila, precisamente que responde a esta pregunta: ¿cuánto generan los migrantes en Estados Unidos? Vamos a verlo. La promesa de Donald Trump de deportar durante su segundo periodo como presidente de Estados Unidos a millones de inmigrantes podría provocar una serie de efectos negativos en la economía norteamericana, inclusive originar una recesión. Especialistas y analistas sociales consultados en The Conversation coinciden en que la inmigración, tanto documentada como indocumentada, estimula el crecimiento económico. De acuerdo con un reporte del Banco Mundial, en 2022 la mano de obra inmigrante en Estados Unidos generó 81 mil millones de dólares en remesas. Según diversos estudios, las remesas constituyen el 17.5% de los ingresos de los inmigrantes. Al tomar estos datos como referencia, se estimó que los inmigrantes que enviaron remesas en 2022 tenían salarios netos de más de 466 mil millones de dólares. Suponiendo que sus salarios netos sean alrededor del 21% del valor económico de lo que producen para esas empresas en las que trabajan, entonces los inmigrantes agregaron un total de 2.2 billones de dólares a la economía estadounidense anualmente. Esta cifra representa aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y casi el total de Canadá, la novena economía más grande del mundo. Los 81 mil millones de dólares que los inmigrantes enviaron en remesas en 2022 son una fracción minúscula de su valor económico total de 2.2 billones de dólares, pues la gran mayoría de sus salarios, el 96%, se quedó en Estados Unidos.
Pues sí, como les hemos dado cuenta aquí en este espacio en Café y Noticias, cómo se ha respondido y cómo se responde así, con datos, la manera en que está amenazando ahora Donald Trump con subir estos aranceles. Por un lado es el fentanilo, ya hablamos del fentanilo. Ahora pasemos a este otro capítulo en donde qué tanto están aportando los migrantes, cómo también afectaría a la economía de este país. Es uno de los temas que hoy destaca la presidenta Claudia Sheinbaum, porque indicó que uno de los temas que tratarán con la administración de Trump será el del tráfico de armas. Sheinbaum dijo que incluso le comunicó al presidente electo la importancia de compartir información entre ambas naciones sin violar la soberanía. Sobre todo esto, ha hecho mucho énfasis en pedir respeto a las decisiones que se toman acá en México, a la manera en que van a trabajar en esta colaboración que ha estado exaltando también la presidenta. Ella dio a conocer además una serie de cifras de la investigadora Viridiana Ríos que dan a conocer el tamaño de la contribución de los migrantes en esa nación. Por ejemplo, refirió que por cada 10 migrantes que trabajan en Estados Unidos se crean 2 para nativos, o como por cada 131 empleos creados en las empresas que invierten en México, se generan 333 en Estados Unidos, o como el 80% de los salarios de los trabajadores de Estados Unidos se consumen en ese país. Vamos a escuchar parte de las cifras que compartió esta mañana la presidenta. En la llamada que tuve con el presidente Trump, hablamos del tema de seguridad. Él me preguntó en qué le podemos ayudar. Por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo y que en su momento planteó el presidente López Obrador en estos diálogos de alto nivel. Pero yo le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch, incluso le hablé de su historia, de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad y ahora a nivel federal, del general secretario, del almirante secretario, de la coordinación que estamos haciendo. Y le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia y investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas. Y estuvo de acuerdo. Él planteó que le parecía muy bien y que en su momento ya platicaría. Pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo. Incluso con el presidente López Obrador hubo mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener. Pero es importante que nuestro gabinete de seguridad tome en el momento oportuno coordinación con el asesor de seguridad del presidente Trump para poder hablar de estos temas, que es importante que siempre haya coordinación. Son datos de muchísimas fuentes que trabajó ella, Viri Ríos, y que me las envió y que ella va a estar también hablando de esto. Entonces es relevante y además nosotros estamos trabajando otros datos y es importante porque son publicaciones académicas que tienen el sustento para dar esta información. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos crea empleos en Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas generen 333 empleos en Estados Unidos. El trabajo inmigrante crea empleos en Estados Unidos porque aumenta los ingresos de las empresas. Por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean entre 1 y 2 empleos para nativos de Estados Unidos. La inversión de mexicanos en Estados Unidos crea 123,000 empleos en Estados Unidos. Adelante. Adelante. Fíjense,
las y los mexicanos que trabajan allá, sea que tengan documentos o no, el 20% o poco menos del 20% lo envían en remesas, pero el 80% de sus ingresos lo invierten en Estados Unidos. 80% de los salarios que las y los trabajadores mexicanos ganan en Estados Unidos se consumen en Estados Unidos. Si las y los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía se contraería en 1% del PIB en Estados Unidos. Eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos. Pues bien, ahí lo tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, da estos datos, citando el trabajo de la académica Viri Ríos, sobre el impacto que tienen la mano migrante, los migrantes, la fuerza laboral migrante en Estados Unidos y sus contribuciones. Sin embargo, también hemos publicado distintos artículos a los que usted puede consultar cómo, en verdad, como lo mencionó la semana pasada el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, prescindir de todo lo que hacen los migrantes allá en Estados Unidos sería efectivamente darse un balazo al pie.